Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de herramientas Power. Seguimos viendo Power Pivot. Y en este vídeo vamos a ver quizás la función más importante del lenguaje de fórmulas DAX. Hablo de la función Calculate. ¿Por qué es la función considerada más importante? Porque es una función que pertenece a la categoría de funciones de filtro y ya sabéis que a la hora de manejar tablas dinámicas, las operaciones que más realizamos son operaciones de filtrar datos, ¿no? Cuando uno construye una tabla dinámica y después la visualiza, pues más que nada lo que hace es filtrar. Así que es una función muy utilizada. Si sabéis utilizar la función sumar.si de Excel, que me imagino que sí, por eso estáis haciendo este curso, pues la función calculate es lo mismo, pero potenciado, es decir, con más posibilidades. Si recordáis, la función sumar.si permite sumar rangos de celdas que cumplan una condición. Y esta función sumar.si de Excel nos pedía tres argumentos, ¿no? Rango a evaluar, rango suma y un criterio. Bueno, pues como digo, calculate es exactamente igual que la función sumar.si. En una tabla dinámica va a realizar eso, nos va a permitir sumar y realizar otro tipo de operaciones, no solamente la suma, un rango de celdas. Pero, al contrario de lo que ocurría con sumar.si, que nos permitía únicamente utilizar un criterio para realizar esa suma, un criterio o filtro, calculate nos va a permitir utilizar muchos criterios o filtros para sumar un rango de celdas. Yo os recomiendo que si tenéis un rato y ganas, vayáis a la documentación oficial de Microsoft, donde tenemos las funciones DAX que ya hemos visto en vídeos anteriores, y busquéis dentro de la documentación oficial las funciones de filtro. Y dentro de la categoría de funciones de filtro, pues aquí, entre otras, tenemos a la función calculate, ¿no? Fijaos lo que dice, evalúa una expresión en un contexto modificado por los filtros, en plural, especificados, ¿no? Es decir, como la función sumar.si, pero estableciendo todos los filtros que necesitemos. Si hacemos clic en esta función calculate, la documentación oficial nos lleva a la sintaxis. Y fijaos que esta función nos pide un primer argumento obligatorio, que es una expresión, sería, digamos, la función que queremos que realice calculate. Podemos sumar, podemos hallar medias, podemos hacer conteos, etc. Y luego, como argumentos opcionales, una serie de filtros a utilizar para realizar la operación especificada en expresión en un rango de celdas. No os preocupéis porque ahora con un ejemplo práctico lo entenderemos mucho mejor, pero es muy recomendable que leáis la documentación oficial y que leáis también para qué sirve cada parámetro, los valores que devuelven e incluso en la documentación oficial nos ponen ejemplos de uso de esta función calculate y de sintaxis, ¿no? Como ocurre con todo esto, la función calculate, ella sola, solo con esta función, daría para un curso de varios vídeos de Excel. Así que yo os voy a enseñar cómo utilizar esta función y luego, dependiendo del contexto que tengáis cada uno de vosotros, pues os tendréis que desarrollar por vuestra cuenta. Sabiendo para qué sirve y cómo se utiliza, la complejidad que puede alcanzar esta función es notable. Y eso ya os lo dejo a vosotros. Así que ya sin más dilación vamos a crear un ejemplo sencillo con el modelo en el que veníamos trabajando en vídeos anteriores. Recordad, tenemos 4 tablas, clientes, pedidos, productos y productos pedidos. Vamos a centrarnos, por ejemplo, en la tabla de productos. Imaginaos que queremos crear una tabla dinámica que nos muestre la suma de los precios de los artículos. Tenemos un campo precio, pues queremos la suma de estos artículos por secciones para que la tabla dinámica nos muestre cuánto suman los artículos, cuánto suma el precio de los artículos de ferretería, de confección, de juguetería, etc., ¿no? En principio esta tabla dinámica va a ser muy sencilla. Fijaos también que en esta tabla de productos teníamos un campo importado que nos decía cuáles sí han sido importados y cuáles no han sido importados, teniendo en cuenta que este campo toma dos valores, verdadero si sí ha sido importado y falso si no ha sido importado. Luego también teníamos el campo país de origen, fecha, etc. Bueno, pues nos vamos a una hoja nueva y vamos aquí a crear esta tabla dinámica. Así que nos vamos a la ficha insertar, tabla dinámica, le decimos que queremos utilizar el modelo de datos de este libro, que cree la tabla dinámica en la hoja de cálculo existente, aceptamos. Y aquí, pues como siempre, nos vamos a la tabla de productos y el campo sección lo agregamos a la zona de filas. Bien, ya tengo las secciones donde quería. Y ahora, pues o bien el campo precio original de la tabla o bien el que creamos después, precio con IVA, me da igual, lo introducimos en la zona de valores. Y en principio ya tenemos esta tabla dinámica tan sencilla. Y una vez que tenemos esta tabla dinámica, la suma que tenemos en este campo de suma de precio con IVA representa la suma de los artículos por secciones, pero tanto de los artículos que sí han sido importados como de los artículos que no han sido importados. Es decir, por ejemplo,
Este dato de 535,24 se refiere a que los artículos de cerámica, sus precios suman 535,24 y en ese precio están tanto los que sí han sido importados como los que no. Imaginaos que en esta tabla dinámica queremos un campo nuevo que vamos a construir a través de una medida y en ese campo nuevo queremos ver la suma de los precios por secciones como lo tenemos ahora, pero solo de los que sí han sido importados. Esto lo podemos hacer de varias formas. Alguien podría pensar que, bueno, si yo incluyo en la tabla dinámica el campo importado, por ejemplo, en la zona de columnas o en la zona de filas, me da igual, y en ese nuevo campo, pues activamos el check para que nos muestre los que sí han sido importados, en definitiva, pues tendremos la misma información. Y es cierto, pero la función calculate te permite realizar directamente el cálculo con una medida que será reutilizable, como hemos visto en vídeos anteriores, pero además sin necesidad de cambiar la estructura de la tabla dinámica, de agregar nuevos campos. Hay veces que necesitas obtener un resultado, un cálculo, pero no quieres agregar más campos a la estructura de tu tabla dinámica, ¿no? Ahora después lo entenderéis esto también cuando veáis el resultado. Bueno, ¿cómo haríamos esto? ¿Cómo creamos una medida utilizando la función calculate de DAX para que nos averigüe, pues, la suma de los artículos que sí han sido importados? Bien. En los vídeos anteriores vimos que yendo a Power Pivot podemos crear una nueva medida desde el botón medidas. Hay otra forma y es, por ejemplo, botón derecho sobre la tabla de productos y en el menú contextual agregar medida. Como veis, llegamos desde los dos sitios al mismo lugar, a la ventana de medida. Lo primero que tenemos que hacer es darle un nombre a esta medida. Yo voy a llamar a esta medida, por ejemplo, importados. Podemos llamar a la medida como queramos. Y luego ya nos ponemos a construir la fórmula directamente. Ya hemos visto en la documentación oficial cuál es la sintaxis. La sintaxis es calculate. Cuando empezamos a escribir, el menú IntelliSense de Excel nos ofrece la función calculate. Bueno, pues si pulsamos Enter, ya coge la función y fijaos la información que nos ofrece el menú. Este menú IntelliSense de ayuda. Nos está diciendo que ahora mismo tenemos que introducir el primer argumento de la función, que es la expresión. ¿La expresión a qué se refiere? La expresión se refiere a cuál es el campo que queremos filtrar, la operación que vamos a realizar. Recordar que esta función calculate os dije que era como sumar puntos y, pero vitaminado, potenciado. Ahora mismo lo vamos a ver sin vitaminar mucho, ¿no? Pero después lo complicaremos un poco. Bien, aquí lo que le vamos a decir es que este campo suma de precio con IVA lo queremos filtrar para que nos muestre solo los que sí han sido importados. Y la manera de decirle eso es abrir aquí un corchete. Y ahora fíjate cómo al abrir un corchete, pues me ofrece las diferentes operaciones que puedo hacer con los campos de mi tabla dinámica. Yo lo que quiero es hacer una suma de precio con IVA. Así que elegimos en este menú que nos ofrece Excel, suma de precio con IVA. Con las teclas de las flechas podemos ir bajando por este menú. Una vez que lo tengo seleccionado, pulso la tecla Enter. Y ahora punto y coma, porque el primer argumento ya lo he completado. Y ahora, fíjate en el menú de ayuda, me está diciendo en negrita que tengo que completar el primer filtro. Es decir, Calculate me está diciendo, muy bien, te voy a mostrar con esta medida nueva que estamos haciendo cuál es la suma del precio con IVA, que ya lo tenemos aquí. Pero ahora vamos a filtrar esos resultados. ¿Cuáles quieres que te muestre? Y eso es lo que me está pidiendo el filtro. Y yo quiero que me muestre los que sí han sido importados. ¿Cómo hacemos eso? Pues estableciendo un filtro de forma muy parecida a como lo haríamos en una función condicional de Excel. Yo quiero que me muestre los que sí han sido importados. Entonces, si ahora empezamos a escribir el nombre de la tabla donde se encuentra el campo importado, que es la tabla de productos, es decir, P-P de productos, y fíjate como aquí pues ya me empiezan a salir los diferentes nombres de las tablas, ¿no? Si sigo escribiendo PR, pues ya estoy aquí en productos. Y fíjate cómo me ofrece los diferentes campos que hay en la tabla de productos. Tengo que irme al campo importado. Bien, pues una vez que el menú lo tengo seleccionado, pulso la tecla Enter y ahora igual a True, porque quiero que me muestre los que sí han sido importados. Recordar que este campo pues aparecía verdadero o falso. Como estamos utilizando DAX y por desgracia este lenguaje es en inglés, tenemos que transformar ese verdadero en True o el falso en false, ¿no? Pero bueno, ya habríamos establecido el primer criterio. Cerraríamos el paréntesis de la función DAX y aquí tenéis una función DAX muy, muy sencilla, porque solamente tiene un filtro. Esta sería la sintaxis. Si pulsamos el botón de comprobar fórmula de DAX, Excel me dice que esta fórmula no tiene errores. Bueno, pues lo único que hay que hacer ahora es pulsar en el botón de aceptar y con eso hemos creado una nueva medida, que ya la tenemos aquí junto al resto de los campos, y si hacemos clic en el check de la medida que acabamos de crear, pues directamente, como es una medida,
Al hacer clic en el check lo incluye en la zona de valores de la tabla dinámica y aquí tenemos ya nuestra medida. Esto es la suma de los artículos que sí han sido importados por secciones. Realmente para hacer esto ni siquiera habría necesitado tener el campo suma de precio con IVA. Lo he incluido en esta primera tabla dinámica para que veáis las cifras comparativamente y veáis que efectivamente me está mostrando los que sí han sido importados. Pero podríamos haber obtenido este resultado, los artículos que sí han sido importados, únicamente con la sección y el campo que nos crea la medida hecha con la función calculate de DAX. ¿Y dónde está la ventaja? Primero, que es reutilizable, y segundo, que para hallar este cálculo en la tabla dinámica, pues solo habríamos tenido que agregar pues el campo de las secciones y el campo que nos crea la medida, mientras que si no tuviésemos esta función calculate, para realizar esto necesito agregar el campo de la sección en la tabla dinámica, el campo del precio y el campo importado, y después filtrar ese campo importado. Es decir, nos ahorramos bastantes pasos, y eso que solamente hemos utilizado un filtro. Ahora después utilizaremos más. Cuantos más filtros utilices en Calculate, más pasos te vas a ahorrar a la hora de utilizar la tabla dinámica. Fijaos que el resultado que me ofrece Calculate no tiene el formato adecuado, no tiene los dos decimales, no tiene el formato moneda. Si nos vamos a la medida que acabamos de crear y pulsamos con el botón derecho, esta medida la podemos modificar en cualquier momento para agregar o quitar cosas. Y lo bueno de ello es que ya sabéis que las medidas son reutilizables. Podríamos haber reutilizado esta medida de importados en 4, 5 o 7 tablas dinámicas más que tuviéramos por aquí distribuidas. Y al modificar la medida, esos cambios, como vimos en el vídeo anterior, repercutirán en todas esas tablas dinámicas. Pero a lo que voy, yo quiero que me ponga el formato correcto. Bueno, pues ya habéis visto que a la hora de crear la medida teníamos en la zona inferior izquierda las categorías, que me ofrece la posibilidad de darle categoría de moneda con 2 posiciones decimales. Si hacemos esto, automáticamente la medida se actualiza y nos muestra el formato correspondiente. Si quisiéramos ver los no importados, lo podemos hacer o creando otra medida que nos crearía ese campo justo a continuación, o modificar la medida que ya tenemos para que en vez de los importados nos muestre los no importados. Y me imagino que ya sabréis lo que hay que hacer. Botón derecho, modificar medida, y el criterio, en vez de true, pues en este caso será false. Si hacemos esto y aceptamos, se actualiza todo y ahora me muestra los que no han sido importados. Quizás habría sido buena idea también cambiar el nombre de la medida, ¿no? Y poner aquí no importados. Pero bien, ahora me está mostrando los que no han sido importados. ¿Por qué la oficina no me muestra ningún dato? Pues porque todos los artículos de oficina, me imagino que lo habréis visto antes, sí han sido importados. No hay ni un solo artículo de oficina que no haya sido importado. Por eso no hay ningún valor ahí. Compliquémoslo un poco más, dejémoslo como estaba, para que nos muestre los que sí han sido importados. Esto no es complicarlo más, esto es dejarlo como estaba, ¿no? Botón derecho, vamos a decirle aquí true, pero vamos a complicarlo un poco más. Me refiero a que, imaginaos, quiero mostrar ahora los artículos, la suma de los artículos por secciones que sí han sido importados, ya lo estoy mostrando, pero además que hayan sido importados en el año 2001. Nada más que en el año 2001, porque aquí están los del año 2000, 2001 y 2002, que son los años que estamos manejando en la tabla de productos, ¿no? Eso ya sería una medida con 2 filtros. Quiero que me muestres los que sí han sido importados y además, ahí tenemos el segundo filtro o segundo criterio, quiero que me muestres también los del año 2001. Esto, la función sumar.si de Excel no lo puede hacer. Y en una tabla dinámica, si quisiéramos mostrar esos resultados, también lo podríamos hacer sin utilizar esta función calculate de DAX. Pero ya nos obligaría a incluir una segmentación por años en la tabla dinámica, el campo importados, y luego tomarnos la molestia de realizar los filtros correspondientes. Nosotros lo que vamos a hacer es, sobre la medida que ya hemos creado antes, botón derecho, modificar medidas, vamos a cambiar el nombre de la medida, importados año 2001, por ejemplo, y ahora en la función calculate, justo antes del paréntesis de cierre, ponemos un punto y coma para establecer un segundo filtro. Y si lo necesitáramos, después de este segundo filtro, podíamos establecer un tercero, y un cuarto, y un quinto. Ahí está la complejidad de Calculate, ¿no? Pero ¿cuál sería este segundo filtro? Este segundo filtro sería, pues, irnos a la tabla de productos, que es donde tenemos el campo de años de producto, que por cierto, este campo lo creamos nosotros de forma manual, con una columna calculada en vídeos anteriores, si recordáis. Bueno, pues aquí le podemos decir que utilice este campo, años de producto, para decirle que tiene que ser igual a 2001. Bien, comprobamos que no tenemos errores de sintaxis. Bien,
nos vamos al botón de aceptar y ahora se actualiza y la medida nos está mostrando la suma de los artículos por secciones que sí han sido importados y que además son del año 2001. Ten en cuenta que cada vez que introduces un filtro estás utilizando el operador lógico Y. Es decir, tienen que cumplirse varios filtros o criterios a la vez. Lo digo porque no utiliza el criterio O, utiliza el criterio I. Tiene que cumplir que sea del año 2001 y además tiene que ser importado. Y si agregáramos un tercer filtro, pues también utilizaría el I, con lo cual los valores, los registros, cada vez están más filtrados. Vamos a realizar un último ejemplo, pero en esta ocasión vamos a utilizar más tablas del modelo, porque estoy trabajando en este ejemplo que os he puesto solo con la tabla de productos. Pero recordar que si nos vamos a Power Pivot, y en Power Pivot nos vamos a vista de diagrama, pues estamos trabajando con un modelo de 4 tablas relacionadas entre sí, con una relación de 1 a varios, ¿no? Vamos a trabajar ahora, por ejemplo, utilizando la función calculate, pero con estas dos tablas, con la tabla de clientes y la tabla de pedidos. Recordar que tengo registrados X clientes en esta tabla con sus datos correspondientes, y estos clientes pues han ido haciendo pedidos a lo largo del tiempo, y esos pedidos que han ido haciendo los clientes pues se registran en la tabla de pedidos. Hay clientes que han hecho un pedido, hay clientes que han hecho 7, y hay clientes que no han hecho todavía ningún pedido. Hay de todo. Por eso la relación es de 1 a varios. Bien, pues teniendo en cuenta esto, podemos, por ejemplo, crear una tabla dinámica que nos muestre cuántos clientes han pagado con tarjeta, pero utilizando la función calculate e incluyendo en nuestra tabla dinámica muy poquitos campos y sin necesidad de realizar filtro. Y a partir de ahí incluso complicarlo más. Qué clientes han pagado con tarjeta y se les ha enviado el artículo, a los que no se les ha enviado, qué clientes han pagado de una forma determinada en una fecha en concreto. Todo esto lo puede averiguar la función calculate. Así que volvemos a Excel, vamos a crear una tabla dinámica nueva, nos vamos a insertar, dentro de insertar tabla dinámica usamos el modelo de datos. Y ahora mirar, voy a intentar hacer la tabla dinámica más sencilla posible para que me muestre cuántos clientes han pagado con tarjeta. Así que voy a la tabla de clientes y el campo código cliente, que es el campo clave, lo introduzco directamente en la zona de valores. Y esto me dice que tengo 38 clientes en mi tabla de clientes, ¿no? Y efectivamente es así. Y ahora quiero saber de estos 38 cuántos han pagado con tarjeta. Y eso es lo que va a averiguar la función calculate de DAX. Claro que esa información de cómo han pagado lo tenemos en la tabla de pedidos, que es la tabla que está relacionada con clientes. Así que en la tabla de pedidos pues podemos pulsar con el botón derecho para agregar una nueva medida o irnos a Power Pivot y decirle que queremos una nueva medida. ¿Cómo vamos a llamar a esta medida? Pues a esta medida la voy a llamar, por ejemplo, con tarjeta. ¿Y cuál sería la función calculate a utilizar? Bueno, pues calculate, y aquí cuando me pide la expresión, lo primero que tengo que hacer es filtrar este recuento de clientes. Así que aquí pues abrimos el corchete y le digo recuento de código cliente, que es el campo que estamos utilizando, punto y coma. Vamos ahora con el filtro. Tengo que buscar en la tabla de pedidos donde está el campo forma de pago, ahí está, y esto tiene que ser igual a tarjeta, y tarjeta tiene que ir entre comillas, porque es un valor de texto. El valor true, false que introduje en el ejemplo anterior no son valores de texto, son valores lógicos. Entonces por eso no van entre comillas, igual que los valores numéricos, pero los valores de texto tienen que ir entre comillas cuando lo utilizas como criterio. Si le digo que compruebe la fórmula, me dice que no hay errores. Bueno, pues pulsamos el botón de aceptar y ahora pues me ha incluido directamente la medida ya en el campo de valores. La medida la he incluido en la tabla de clientes. Aquí la tenemos. Donde incluya la medida da un poco igual porque la podemos utilizar en el modelo siempre que las tablas estén relacionadas correctamente donde queramos, ¿no? Me está diciendo que con tarjeta han pagado 12. Y ahora para terminar pues vamos a mostrar un par de filtros más. Por ejemplo, que nos muestre los que han pagado con tarjeta, que esto ya lo tenemos, pero además que de esos que han pagado con tarjeta, que son 12, que me muestre a los que se les ha enviado el pedido, porque había clientes a los que se les había enviado y clientes a los que no. Y además de mostrarme a los que se les ha enviado y han pagado con tarjeta, aquellos que han hecho el pedido en el año 2000. O sea, son varios filtros, ¿no? Así que ya sabéis, botón derecho sobre la medida, modificar medida, y empezamos a agregar criterios, siempre correctamente. Así que a continuación del último, punto y coma, y aquí, pues si quiero ver
a los que se les ha enviado el pedido, tengo que buscar en la tabla de pedidos, en enviado, pues a los que se les ha enviado. Así que esto es igual a true. Hay que tener mucho cuidado con los paréntesis, ¿no? Siempre tiene que haber un paréntesis de cierre de la función calculate, que es el que hemos abierto al principio. Y ahora quiero también los del año 2000, pero claro, aquí tenemos un pequeño problema. En la tabla de pedidos, que es donde aparece la fecha de pedido, no tenemos una segmentación por años, como sí teníamos en la tabla de productos. Es decir, aquí están las fechas con su día, mes y año, y yo necesito solo el año. Bien, pues aquí llega el momento de anidar otra función DAX dentro de Calculate que me permita extraer de una fecha con día, mes y año solo el año para poder establecer el criterio. Y esa función, que la podéis consultar en la documentación oficial, es la función year. Así que aquí le decimos year, abro el paréntesis de esta función year y aquí lo que hago es buscar en la tabla de pedidos, espero no estar confundiéndome porque ya se complica un poquito esta función. En la tabla de pedidos, el campo fecha de pedido. Cierro el paréntesis del year y aquí le digo, esto tiene que ser igual al año 2000, ¿no? Es decir, se supone que esta función lo que hace es extraer de la fecha de pedido, que la tengo en día, mes y año, solo el año. Y una vez que ya he extraído el año, el criterio es que debe ser igual a 2000. Y esto sería el último filtro, con una función DAX anidada. Este sería el filtro anterior, enviado igual a true. Este sería el filtro anterior, forma de pago igual con tarjeta. Y a ver si hay alguno, porque lo mismo hemos filtrado tanto que no hay ninguno que cumpla todos estos criterios o filtros. Bueno, vamos a comprobar antes la fórmula. Está bien escrita. Aceptamos. Y nos dice que hay 3. Son 3 los clientes que han pagado con tarjeta, se les ha enviado ya el artículo y además hicieron el pedido en el año 2000. Y es ahora ya cuando os toca a vosotros pues evolucionar, practicar mucho con esta función y con el lenguaje DAX en general para hacer cosas cada vez más complejas. Recordad siempre, soy muy pesado con esto, que tenéis la ayuda de la documentación oficial. No se puede manejar un lenguaje de programación, esto no lo es un lenguaje de fórmulas, ¿no? Pero siempre a la hora de programar cualquier cosa conviene tener a mano, minimizado, como sea, la documentación oficial, donde en este caso nos muestran todas las funciones con sus ejemplos y sus sintaxis. Bien, vamos a dejar el vídeo en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, píldorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline, y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.